Hola a todos los que estén de allá. Vuelvo a hacer algunos videos, vuelvo a tratar de expresar algunas ideas que me parece que este es el mejor medio, ¿no? Que disponemos hoy por hoy. Podemos escribir cosas, podemos hablar con otros, pero tal vez de esta manera es como mejor lleguen algunas ideas y cosas que queremos decir. Que hay muchas cosas para decir y a veces no encontramos el espacio. Hoy quiero hablar de un libro de filosofía, quiero hablar de un autor de filosofía, quiero hablar de un libro o de varios de ellos que descubrí que me están fascinando, que me parece muy motivador. El autor es Arthur Schopenhauer, su principal libro es El mundo como voluntad y representación, 1819. Muy bien, algunas aclaraciones. ¿Por qué es importante Schopenhauer? Bueno, en primer lugar, toda la vida yo me reconocí como nietzscheano. Nietzsche es mi principal referencia, mi autor de referencia. Leí el Zaratustra a los 16, 17 años, luego varias veces, y debe ser mi libro preferido de la vida en general, más allá de la filosofía, ¿no? Quien más me ha marcado con esta idea de la voluntad de poder, del superhombre, del eterno retorno, ahí todo implicado, es toda una ética y una perspectiva para la vida muy potente, muy potente. Y Nietzsche tenés la sensación de que te habla. Te está hablando a vos en este momento y en este lugar. Y le habla a tu voluntad, le habla a lo más fuerte que vos tenés, no a lo más débil. Eso siempre me pareció muy seductor y muy poderoso en Nietzsche. Pero Schopenhauer es quien siempre se ha marcado como el antecesor directo de Nietzsche. Y muchos tal vez entremos a Schopenhauer a través de Nietzsche. ¿Por qué? Porque el siglo XX y el siglo XXI ha abrazado las ideas nietzscheanas, o al menos gran parte de la filosofía francesa, desde Heidegger hasta Francia y hasta nuestros días, ¿no? Nietzsche es muy valorado. Y reinterpretado también, ¿no? Porque había que sacarle toda la interpretación más nazi, ¿no? O más derechosa posible a Nietzsche. Entonces todos entramos a Schopenhauer a través de Nietzsche, ¿no? Y entendemos de que Nietzsche es una superación y una mejora de Schopenhauer. ¿Por qué? Porque el prejuicio que tenemos con Schopenhauer, ¿cuál es? Que Schopenhauer es un pesimista. Que Schopenhauer, algo así escuchamos, habla de una voluntad de vivir y que es una voluntad estúpida, o de que la vida no tiene sentido, el mundo no tiene sentido porque todo es dolor y sufrimiento, y se hizo budista. Algo así es como el murmullo que tenemos de Schopenhauer. Bueno, cuando uno lee El mundo como voluntad y representación, habiendo pasado por Nietzsche, se te empiezan a caer muchas fichas, ¿no? Por ejemplo, el aparato conceptual de lo que es la voluntad y las manifestaciones de la voluntad. Es decir, yo soy yo por lo que hago, o sea, lo que es mi identidad o lo que es mi esencia. ¿Es lo mismo que lo que hago o lo que soy en la experiencia? Bueno, en un punto sí y en otro punto no. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre terminan siendo manifestaciones de una voluntad, y que es una voluntad no empírica, sino que es un principio, un fundamento metafísico. Ya sea la voluntad de vivir de Schopenhauer o la voluntad de poder de Nietzsche, las dos tienen el mismo diseño conceptual. Es una fuerza metafísica más allá de las cosas, que es principio suficiente de las cosas y eficiente de las cosas, y no se agota en ellas. En Schopenhauer, voluntad de vivir; en Nietzsche, voluntad de poder. Nietzsche le discute a Schopenhauer: ¿voluntad de vivir vos llamás a eso que determina todo? No, es voluntad de poder. No buscamos vivir sino poder más. Y no importa si nuestro individuo muere, si es que la voluntad de poder aumenta su potencia. Perfecto. Pero el diseño es el mismo. Hay una fuerza metafísica que posibilita sus manifestaciones y que solo es en sus manifestaciones, pero no se agota ahí, ¿sí? Entonces, desde ahí hay unas aclaraciones conceptuales que hace Schopenhauer, porque es un autor sistemático, profundamente sistemático, parte
un poco es el encanto de leerlo, que te arma todo un bloquecito que Nietzsche, por supuesto, nunca va a tener. Nietzsche es completamente aforista, mucho más parcial, mucho más poético, mucho más lírico, aunque Schopenhauer tiene unas expresiones estéticas tremendas, muy influenciado por la literatura española sobre todo. Gran seguidor de Cervantes, gran seguidor de Baltasar Gracián, de la poesía de Calderón de la Barca. Él podría resumir que su filosofía y Calderón de la Barca, la vida es sueño, es lo mismo, ¿no? Que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Disculpen si divago y me voy. Si les gusta mi estilo, bien, y si no les gusta pueden cerrar el video. Yo voy a hacer los videos así. Entonces, lo que tenemos en Schopenhauer es un sistema mucho más claro y vos de repente sistematizás algunas cuestiones que después en Nietzsche aparecen mucho más intuitivas y algunos llegamos un poco más intuitivamente a Nietzsche, pero acá en Schopenhauer se clarifica todo. Y uno entiende cuando lee a Nietzsche cómo él discute permanentemente con Schopenhauer, ¿no? Como si hacemos las cosas bien, a ver, si estamos dentro de la filosofía y nos interesa, ya sea Nietzsche o cualquier tipo de pensamiento, si hacemos las cosas bien, deberíamos tener un poco encima a Schopenhauer, a Kant, a Platón, al menos esos tres, para entender bien contra quién está peleando Nietzsche. Porque permanentemente Nietzsche pelea contra Schopenhauer, contra Kant, contra Platón. No tanto así con Hegel o con Descartes, sí, los va a putear a todos porque es Nietzsche, pero principalmente son estos tres. Y si los tenemos encima es mucho más potente. Bueno, seguimos, esa es la vía de entrada a Schopenhauer, ¿no? Hay otra particularidad de que sistemáticamente es olvidado por la academia, las universidades, ¿no? Un misterio porque el vocabulario de Schopenhauer es profundamente kantiano, es bastante académico. Yo considero que es académico en términos de que es sistemático, la verdad hace argumentos profundamente racionales, usa términos técnicos, ¿no? Aunque después quiera ir contra toda una tradición, usa términos técnicos, no es un desprolijo, digamos, es muy consecuente. Y yo entiendo que es la consumación, coincido con Schopenhauer, es la consumación de la filosofía kantiana. Porque si vamos al fondo de Kant, hay una desesperación. Hay una desesperación y hay una impotencia de la razón que Kant no se puede confesar, o sea, la muestra en la crítica de la razón pura, muestra la desesperación de la razón, pero no lo puede aceptar. No lo puede aceptar y remonta un poco el barrilete, remonta un poco la pendiente con la crítica de la razón práctica y trata de reponer un poquito los fundamentos morales, ¿no? Y recuperar ahí un Dios. Pero si va a fondo Kant, y tal vez en Schopenhauer es donde podemos ver la filosofía kantiana a fondo, es pesimismo, ¿no? La razón no va a poder nada. La razón no puede nada y es lo mismo que dice la crítica de la razón pura. Y ahí es lo que me interesa a mí de Schopenhauer, que podríamos decir que con Schopenhauer comienza la filosofía contemporánea. Es una hipótesis, pero a mí me gusta mucho pensarlo así. ¿Por qué? Porque si bien recupera a Kant, Schopenhauer recupera a Kant como comedia. ¿Sí? Miren lo que era la razón. Completa impotencia, es el velo de Maya. Schopenhauer habla de esta idea de las religiones hindúes, del velo de Maya, que el velo de Maya es la ilusión que tenemos sobre las cosas, ¿no? Que en realidad vos, yo, las cosas, los objetos, son todas ilusiones, ¿no? Porque ocurren dentro del espacio y del tiempo, que siguen siendo formas de nuestra percepción, pero que no son cosas del mundo, no le pertenece a la naturaleza el tiempo ni el espacio. Lo único que hay es voluntad, es una fuerza metafísica que no tiene nada que ver con eso. Entonces todas las cosas son ilusiones. Y la razón prepotente que piensa que con conceptos puede conocer algo del mundo, bueno, está muy equivocada. Está muy equivocada porque no puede conocer absolutamente nada. O lo que puede conocer son cosas generales. Es verdad, puede hacer ciencia y podemos hacer cosas con eso. Pero en el fondo el único conocimiento solo puede ser intuitivo, puede remitirse a intuiciones, que es contacto con las cosas, ¿no? Y ahí hay un camino de representaciones. Siempre que pensamos conocer a través de conceptos, que son las abstracciones puras, no estamos conociendo nada. En el mejor de los casos estamos conociendo nuestro aparato de conocimiento, ¿no? Que son los conocimientos a priori de Kant. Disculpen los que no
conocen un poco el vocabulario, que son recién llegados, pero bueno, se me hace un poco inevitable a veces irme hacia algo un poco más preciso. Trataré después de hacer algo más abierto a cualquiera que se pueda enchufar al video. Pero creo que el espíritu de lo que digo lo entienden. Y esto es algo importante de Schopenhauer, ¿no? Que el tipo te habla. Que el tipo puede hablar con palabras un poco más técnicas, filosóficas, con cierto bagaje, pero te está hablando, entonces entendés, intuís. Y estoy seguro que ahora lo que te estoy diciendo, vos estás intuyendo más o menos el problema, porque vivimos en este mundo y te estoy hablando desde un lugar concreto, no abstracto, concreto, súper concreto. Todos podemos pensar que las cosas son ilusiones y de que el espacio y el tiempo son ilusiones que tenemos, ¿no? Que no lo podemos atribuir al mundo en sí. Entonces eso es lo importante, que te habla. Y hay muchos filósofos, muchos libros, muchos comentadores de filosofía, muchos textos que te hace leer la universidad, la academia, que no te habla, que te quieren confundir con conceptos de conceptos. Y Schopenhauer critica el idealismo, ¿no? Idealismo siendo Fichte, Schelling, Hegel sobre todo, ¿no? El charlatán de Hegel, las habladurías de Hegel, lo hace pelota, lo odia. ¿Pero por qué? Porque son estas habladurías, ¿no? De conceptos, y te enriedo, y te digo, y te confundo, y la ciencia de la lógica, y el ser, y la existencia, y el no ser. Basta, dice Schopenhauer. Un grito que también va a repetir Nietzsche. Basta de estas pajas mentales, que es el absoluto. Que es no, porque la razón, todo lo real es racional, todo lo racional es real. Schopenhauer le dice de acá, ¿cómo lo real es racional? Tan soberbios sos, que la razón se va a identificar con las cosas. Estamos todos locos. Entonces, en ese punto hay varias cosas. Una, que es un romántico de puta madre, tal vez el romántico, donde hace una apología de la música, de la estética, del arte, porque llega a lugares de conocimiento intuitivo de la naturaleza y de la realidad, un conocimiento prácticamente metafísico de las esencias, que no puede tener la razón, que no puede tener el concepto. Entonces el arte llega a un conocimiento que el concepto no llega. Decime qué es más romántico que eso. Absolutamente nada. Nada. Y llega a tal punto de su romanticismo que identifica la música con la voluntad misma. La música como la fuerza metafísica. ¿No? ¡Wow! ¡Wow! Más romántico que eso no se consigue. Hay que leer solo el capítulo 3, el libro 3 del mundo como voluntad y representación, donde es un tratado de estética. Sería como la crítica del juicio de Kant, pero dentro del mundo como voluntad y representación. Una maravilla. Combinándolo con las ideas platónicas, ¿no? Y que cada idea platónica, cada esencia, sería un rasgo o una objetividad de la naturaleza. Ya sé que esto parece una ensalada, disculpen, pero bueno, es básicamente eso si lo queremos resumir. Esto en el fondo tampoco es una clase ni un curso. Es una reseña del libro que me gustó. Punto. Y el otro aspecto, más allá de su romanticismo, es que si dice que la razón es impotente, ¿no? Que si bien la analiza y la estudia, ¿no? A partir de su libro metodológico, sobre la cuádruple razón, la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que este es un libro metodológico, ya para los que quieran meterse un poco más y ser un poquito más ordenados y por ahí quieran ir de Kant a Schopenhauer, está muy bien leer esto, que funcionaría como una especie de discurso del método o prolegómenos o tratado de la reforma del entendimiento de Spinoza para acceder al mundo como voluntad de representación, ¿no? Muchos filósofos hacen eso, ¿no? Te ponen el librito más metódico, donde te detallan más conceptualmente qué van a entender por qué, y después ya te mandan a su obra monumental. Spinoza lo hace con Tratado de la Reforma y la Ética. Descartes lo hace con... Bueno, Descartes más o menos, ¿no? Porque Meditaciones Metafísicas tampoco es un libro tan grande. Kant lo hace con Prolegómenos y Crítica de la Razón Pura, aunque los escriba distinto. Y así. Entonces, lo que tenemos acá es que en esta crítica a la razón y en esta defensa de alguna manera de fuerzas inconscientes, no conscientes, estas fuerzas inconscientes que el hinduismo ya descubrió según él hace mucho tiempo, y por eso es la religión con más creyentes del mundo,
en esta revalorización del inconsciente hay una anticipación de Freud, ¿no? Y Freud y todos los psicólogos del siglo XIX, del siglo XX van a tomar a Schopenhauer, aunque lo digan o no, porque su concepción de la voluntad, que es la que te lleva a desear una y otra y otra y otra y otra vez, que casi podrías decir que es lo mismo que la libido, que es lo mismo que la pulsión, que es esa fuerza metafísica. Recordemos esto, porque no tenemos forma en Freud o ningún psicólogo de llevar a un principio físico el deseo, la libido, la pulsión. Aunque vos me quieras decir que la libido es instinto sexual, ¿de dónde carajo viene ese instinto? Incluso sacalo del hombre. ¿Por qué un perro se quiere coger a una perra? No, porque quiere reproducirse. ¿Y ese afán qué carajo es? Si no es una fuerza metafísica. Si no es una fuerza más allá de las cosas, una fuerza más allá del perro. ¿Qué lo lleva a hacer eso? La voluntad, te va a decir Schopenhauer. La voluntad. Ponele el nombre que quieras, ¿sí? Pero en Freud va a funcionar igual. En Jung va a funcionar igual. En Adler va a funcionar igual. En cualquier psicólogo que tomes después va a funcionar igual. Punto, punto, punto. Schopenhauer, Nietzsche, grandes psicólogos. Grandes psicólogos. Recordemos la palabra psicólogo, quien estudia el alma, quien conoce el alma. Cuando vos lees una página de Nietzsche, cuando vos lees una página de Schopenhauer, estás conociendo al hombre. Y muchas cosas más, pero estás conociendo una verdad verdadera. Estos tipos han visto algo, han observado algo, han visto algo del comportamiento, es verdad, es así. Es verdad, es así. Nietzsche todavía es mejor psicólogo que Schopenhauer. Nadie le va a sacar ese puesto. Pero seguramente influenciado por Schopenhauer de una manera increíble. Entonces tenemos en Schopenhauer el padre de la psicología contemporánea, o del psicoanálisis incluso. Tenemos en Schopenhauer el posible inicio de la filosofía contemporánea, con su crítica a la razón, ¿sí? Recuperación de Kant, pero crítica a Kant. O sea, esto existe, va a estar, pero absolutamente no nos va a servir para dar cuenta de la realidad metafísica. Esta revalorización de la voluntad y una idea muy, muy profunda que mete en el cuarto libro del mundo con voluntad y representación, que es afirmación o negación de la voluntad. Tenemos esos dos caminos. Una vez que descubrimos que nada es, que todo es ilusión, que no hay ningún concepto que nos pueda dar un conocimiento más allá de las cosas. Es verdad que esto ya lo dijo Kant, por eso es un continuador, pero bueno, él también lo reafirma. Y descubrimos que lo que hay es voluntad y que esta voluntad hasta solo nos trae dolor porque nos lleva a desear cosas y que después nos trae más sufrimiento. Entonces tenemos la opción de afirmar o de negar la voluntad, ¿no? Quien da un pasito más, ¿no? En ese caso es muy jerárquico en términos de la aristocracia del pensamiento. Habla muy bien de los filósofos o de quienes pueden ir más allá y en detrimento de las mentes vulgares o más comunes que van a quedar atados a las cosas. Esto es un clásico en la filosofía. Aristóteles, Spinoza, Schopenhauer, cualquiera te va a hablar en jerarquías. Podríamos decir, por conveniencias, si somos más nietzscheanos, y bueno, y claro, vos como filósofo que estás encerrado en la cueva, ¿quién vas a decir que es mejor? Y bueno, los filósofos en la cueva. Bueno, podríamos tener ese argumento, o podríamos también tratar de pensar que tratan de proponer un modelo de vida, un modelo ético, ¿no? Y es imposible armar un modelo ético sin una especie de jerarquización o una valorización de los tipos de vida, ¿no? Spinoza dice en Tratado de la Reforma del Entendimiento, bueno, vi que yo podía seguir riquezas, podía seguir honores, podría seguir placeres sexuales, pero nada de eso me iba a hacer feliz. Tenía que ir en busca de algo más. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Y bueno, que el que anda poniéndola por todos lados es más infeliz que yo. Y eso es una jerarquización. Si le tienen miedo a jerarquizar, están fritos. Jerarquizar es valorizar. Valorizar es ordenar, es discriminar. Así se vive. Si vos querés vivir sin discriminar y sin jerarquizar y sin distinguir una cosa de la otra, bueno, listo. Deja que todo se presente mezcladito. Así te va a ir. Así te va a ir. Podemos criticar, obvio, pero tenemos que criticar desde otra jerarquización. Es así.
Y en todo caso decir, no está bueno ser un filósofo encerrado en la cueva, son mejores estos otros modelos de vida. ¿Sí? Entonces sí, Schopenhauer arma ese escalafón, digamos, y una vez que nos encontramos con la voluntad, tenemos la opción de afirmar la voluntad, cosa muy interesante. Y ahí recupera algunos valores cristianos que a él le gustan y que siente que simpatizan con su filosofía, que es la caridad, ¿no? La compasión, el entender que vos sos yo, ¿no? Porque somos lo mismo, una voluntad que en vos se expresa como un deseo de aniquilarme o en mí se expresa como un deseo de aniquilarte o incluso de desear la misma cosa, pero que en el fondo no es más que esta voluntad que nos está generando displacer o sufrimiento. Entonces se puede afirmar planteando una afirmación de la voluntad en todos, de alguna manera, amar a tu prójimo. Por eso es un valor cristiano. O negar la voluntad. El ideal ascético contra el cual va a reaccionar Nietzsche, que es el recluirse, ¿no? El minimizar las afecciones, incluso ir en busca del sufrimiento. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento individual ayuda a negar la voluntad. Y si negás la voluntad, disminuye el sufrimiento. Si no es en vos, en el mundo también. Es complicado. No es complicado para nosotros defender esto. Pero sobre todo teniendo a Nietzsche encima. Pero lo que sí me parece muy interesante son todas las cosas que estábamos diciendo antes, ¿no? La trompada, la razón, que Schopenhauer te habla, realmente te habla, la cantidad de intuiciones muy profundas que tiene, no solo en este aspecto más sistemático, sino en todo, ¿no? La impotencia de la lógica, cómo critica a los charlatanes, porque te podés caer muy rápido en los charlatanes. La recuperación de Schopenhauer dentro del canon, que es importante, no puede ser que sea, yo les digo, ¿no? Dentro de la cursada mía de filosofía que hice, no se ha nombrado a Schopenhauer ni una sola vez, ni una sola vez, ni una sola vez. Es inadmisible, critiquémoslo, pero es inadmisible que no se lo nombre. Para cualquier artista es fundamental, hace una alabanza del arte y una estética imperdible. Entonces, esas son algunas palabras sobre el mundo como voluntad y representación. Léanlo, si algo les llamó la atención, no le tengan miedo, va muy directamente a las cuestiones, no da vueltas, y tiene un problema, que es lo fundamental, sentir que el autor tiene un problema. Por eso muchas veces dicen que Kant es complicado. Sí, Kant puede ser complicado, pero para mí nunca fue difícil leerlo, en términos de qué embole leerlo, porque percibo que está atrás de un problema real. Ok, está tratando de pensar si es que realmente podemos conocer algo o no. Dialogando con una tradición, pero el problema en sí es ese. ¿Podemos conocer algo o no? Y la forma en que lo plantea Kant es muy clara. Es muy claro. Entonces, cuando vos tenés eso abajo, vos vas avanzando con tecnicismos, pero que todos remiten a ese problema y a ese núcleo vital. Ahora, cuando vos te pones a hacer pajas mentales, ya perdés de vista cuál es el problema, por qué escribe este tipo. Hoy estamos llenos de libros así. ¿Por qué escribe? ¿Qué está diciendo? No le entiendo nada y no pasa por las palabras, porque no entiendo cuál es tu problema. Y por favor, no lean cosas si no pueden llegar al problema del cual está hablando. Entonces, Schopenhauer me parece que al toque te hace sentir el problema, que es que también, si es que podemos conocer algo, y tiene varios problemas, pero en el fondo, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Parece una pregunta estúpida, parece una pregunta viejísima, que ya se hacía en Grecia. Bueno, tiene todo un olfato, un olor bastante griego. Toda la filosofía alemana de esta época tiene un olor griego, pero Schopenhauer hay un olor griego, una recuperación de Aristóteles, de Platón muy importante. Pero la forma en que lo plantea se nota que no te está vendiendo humo. Que el tipo te habla, es un outsider y te habla porque quiere hacer filosofía. Y eso es oro en polvo. Pocas veces uno lo cruza. Si te recuerdo así, ¿cuándo lo he cruzado? Platón, sí, Aristóteles. Bueno, los viejos en general hacían filosofía. Heráclito, Parménides, hacen filosofía todos. Más modernamente,
Bueno, Kant me parece que lo tiene. Descartes es un poco más vende humo. Nietzsche, Schopenhauer. No son tantos libros que uno siente que está tratando un problema, ¿no? Obvio que hay más, pero bueno, así como para hacer un repaso rápido. Bueno, esta fue la reivindicación de Schopenhauer. Cualquier cosa me pueden hablar, me pueden escribir, me consultan, hablamos y listo.